Peppa Pig es una pequeña cerdita bidimensional, con apenas detalles, construida a base de líneas geométricas y trazos reconocibles. Su día a día consiste básicamente en lo que le pasa en el colegio, con su familia o con sus amigos. Se supone además que los personajes de la ficción muestran comportamientos cívicos con moralejas educativas para que los pequeños aprendan ciertos valores a la vez que se distraen. China ha decidido censurar la serie. Esta decisión va más allá de las consideraciones políticas, pues tiene que ver también con los problemas de adicción de algunos niños y, según afirman, los valores inadecuados que transmiten. Censura aparte, algo de razón tienen los chinos. Peppa Pig esconde debajo de su rostro sonrosado y sus aventuras aparentemente inocentes todo un catálogo de comportamientos odiosos. El personaje, que se supone que recrea a una niña, hace ostentación de ser una maleducada, una caprichosa, una fanfarrona y una celosa compulsiva. Pero al parecer, según han alertado ya algunos colectivos, el efecto podría ser justo el contrario. Ojo, porque en esto también hay mucho argumento interesado. Se dijo que una psicóloga había dicho que la serie mataba la imaginación de los niños y en verdad no dijo tal cosa, ya que se refería al exceso de exposición a pantallas. Se dijo también que había un estudio de Harvard, según el cual la serie podía provocar autismo, lo cual en la línea del bulo anterior, se refería a las horas de exposición a la televisión, no a la serie en concreto. Pero al margen de las exageraciones interesadas, es verdad que no todo es de color rosa en la serie en cuestión. El personaje, por ejemplo, es capaz de cosas tan rastreras como humillar a su hermano pequeño para aparentar ser más cool ante los mayores. También demuestra tener un comportamiento abiertamente rencoroso. En otro capítulo, tras una discusión con su mejor amiga, da muestras de echarla de menos, pero al ir a arreglarlo con ella, lo único que buscaba es que la otra reconociera que no tenía razón. En general, Peppa Pig es un personaje tremendamente egoísta, al que no le importan demasiado los demás. En otro capítulo, por ejemplo, sus amigos la acusan de hablar demasiado, llegando incluso a interrumpir lo que los demás le cuentan, mostrando un profundo desinterés en los otros y una tendencia narcisista por intentar captar la atención permanentemente. Peppa, sin embargo, no es la única que muestra comportamientos así de inadecuados. George, su hermano, rechaza comer verdura de todo tipo en casa de sus abuelos, reservándose únicamente para el postre. Los casos de comportamientos caprichosos son casi una constante en cada capítulo. Por si fuera poco, Peppa Pig muestra en varias ocasiones cierta tendencia a intentar destacar por encima de los demás a través de sus conocimientos o méritos. Sin embargo, casi nunca destacan en realidad. Por ejemplo, la ridícula situación de presumir de lo mucho que salta delante de una canguro, que mucho más prudente, dice que prefiere no presumir. Aunque sin duda, el sentimiento negativo más común en Peppa Pig es el de la envidia. Uno de los capítulos más célebres de la serie es el de cuando intenta aprender a silbar, algo casi imposible según ella, pero que todos los demás sí hacen. Peppa, desconsolada, intenta buscar en su mejor amiga a alguien que lo haga aún peor que ella, y cuando descubre que también sabe silbar, directamente le cuelga el teléfono y la deja con la palabra en la boca. Solo recuperará la sonrisa cuando al final del capítulo aprende a silbar y se pone al nivel de los demás. Obstinada, impertinente, egocéntrica y encantada de conocerse. Vale que los referentes de ficción infantil nunca han sido lo más educativo del mundo, excepto, quizá ahora, en cuestiones de género, pero es verdad que al personaje favorito de millones de niños en todo el mundo le falta una amplia perspectiva acerca de la vida real.